¿Qué tal? En este vídeo vamos a continuar con esta unidad en la que estamos hablando de los documentos comerciales y vamos a hablar un poco más en detalle de la factura. Bueno, dentro de los documentos comerciales, pues prácticamente el más importante. Como recordaréis, los documentos comerciales son cuatro: presupuesto, pedido, albarán y factura. La factura, por tanto, es el último de los cuatro. Es un documento muy importante porque justifica legalmente que ha habido una operación de compraventa. Es como la prueba documental de que se ha producido esa operación. Es un documento obligatorio y que además está sujeto a una normativa en la que se nos dice exactamente, pues, qué datos debe contener la factura. Cada empresa la va a hacer de la forma que mejor considere la factura, siempre adaptada a, a cómo quiere mostrar esa información. Algunas empresas la van a hacer más detallada, otras menos. En algunas, pues va a haber muchísima información, en otras solo la justa, pero hay un mínimo de datos que eso es obligatorio por ley que aparezcan en la factura. Por eso vamos a profundizar un poquito más en ella. La factura es un documento, como decía, ¿no?, legal de esa operación entre dos partes, pero además es un documento fiscal. Es decir, es un documento que Hacienda va a exigirnos en caso de inspección, de una inspección de Hacienda, que estamos obligados a conservar. Estamos obligados a tener un listado con todas las facturas que hemos recibido y todas las facturas que hemos emitido. Cuando nosotros declaramos impuestos y pagamos impuestos a Hacienda como empresa, pues de vez en cuando nos van a requerir que demostremos de dónde salen esos números que hemos hecho. Nosotros hacemos una declaración de IVA que nos puede salir a pagar o a devolver, pero esa declaración de IVA tiene que estar basada en unas pruebas documentales que son las facturas. Y esas facturas tienen que cumplir una serie de requisitos para ser válidas, ¿vale? Por eso es tan importante la factura. Vamos a ver cuáles son esos datos que toda factura debe contener, que son, pues, por un lado obligatorios y por otro lado lógicos, ¿no?, para que esa factura, pues, sea completa. El número de factura y la serie. El número de factura debe ser un número correlativo, no puede haber huecos. Nosotros empezamos facturando eh, por el 1, en enero, la primera factura que emite la empresa, y de ahí ya tiene que haber siempre una continuidad: 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puede haber huecos. Si nos equivocamos y hemos emitido una factura que es incorrecta y al cabo de unos días queremos eliminarla, pero ya hemos emitido otras, por ejemplo, la factura 10 era errónea, ¿no?, y hemos seguido facturando la 11, la 12, la 13. ¿Descubrimos que la 10 es errónea? ¿La eliminamos, la rompemos y la tiramos a la basura? No, porque entonces quedaría un hueco en las facturas. Lo que habría que hacer sería emitir una factura que se llama rectificativa, ¿vale?, que es como una factura al revés, una factura que anula la factura número 10. Así, la factura número 10 queda sin efecto, pero no queda destruida, se conserva esa y su rectificativa, y las dos puntas se anulan una a la otra, ¿vale? ¿Qué es esto toda la serie de facturación? Bueno, series de facturación es, por ejemplo, que una empresa tiene dos puntos de venta, imaginaos, uno en Madrid y otro en Coruña. Entonces, cada establecimiento puede emitir su propia serie. Por ejemplo, la de Madrid, todas van a empezar por A. A barra 001, 002, 003. Las de Coruña todas van a empezar por B. B barra 001, 002, 003. De forma que hay dos series de facturación en la misma empresa. Pero está justificado que haya dos porque son dos puntos de venta diferentes. Dentro de cada uno de esos puntos de venta, la serie, como se decía antes, tiene que ser consecutiva. O sea, la numeración, perdón, de las facturas tiene que ser consecutiva. No puede haber huecos. Bueno, la fecha de factura es obvio, que tiene que aparecer en el documento, ¿no? Pero también la fecha de la operación. Eso me refiero a que pues la fecha del albarán, básicamente. Si es una prestación de servicios, la fecha en la que se prestó el servicio. En el ejemplo con el que estamos trabajando en esta unidad, la empresa de serigrafía envía unas camisetas ya listas a la empresa de aventuras. Bien, pues esa fecha de albarán, a partir de ese momento es cuando ya tiene que emitir la factura. Si tarda mucho, estaría incumpliendo los plazos legales. Debería facturar antes de 30 días. Entonces, para que sea fácil de identificar si la fecha de factura respeta esa condición de que tiene que emitirse, ¿no?, antes de 30 días desde la entrega de los productos, pues tiene que aparecer ya en la propia factura, tiene que aparecer también la fecha del albarán o de la prestación del servicio. Bien, identificación completa de ambas partes. Pues
lógico, ¿no? El nombre oficial, o sea, la razón social, el domicilio fiscal, donde la empresa paga sus impuestos y el NIF de cada una de las partes. Descripción de la operación, pues una descripción de los productos o servicios que se están facturando, ¿no? La cantidad, el precio unitario, la referencia y su descripción. Una descripción que sea fácil de entender. No puede ser simplemente un código, ¿no? El tipo de IVA aplicable. Bueno, como sabéis, hay algunos productos que están sujetos a IVAs especiales, como las medicinas, los libros, y otros pues llevan el IVA normal, que es del 21%. Esto lo veremos más a fondo en el tema de impuestos, así que ahora no voy a insistir en esto. Pero en la factura debe aparecer de cada producto qué IVA se le aplica. Tiene que aparecer ahí ese detalle. Y tiene que aparecer el desglose, como veis aquí en el punto 6, entre la base y la cuota del IVA. Es decir, tú no puedes poner, vendo 10 camisetas que llevan un tipo de IVA normal, del 21, y el total del valor, ¿no? De estas 10 camisetas IVA incluido son 200 euros. Y ya está. No. Tienes que poner. Y el total sin IVA son, por ejemplo, imaginamos, 160, el IVA son 40 y el total IVA incluido son 200. Tienes que desglosar. Por último, las condiciones de pago. ¿Cuándo y cómo el cliente tiene que pagar eso que le estoy facturando? Algunos otros requisitos a comentar. Bueno, si por algún motivo estuviese exenta de IVA, esa factura, tiene que figurar expresamente la normativa que permite que esa factura vaya exenta. Esto también lo veremos en el tema más de impuestos. Si por una casualidad hubiese en una misma factura varios productos con diferentes tipos de IVA, alguno reducido o súper reducido y alguno normal, hay que poner por separado, ¿vale? El total de la base, la cuota de cada uno de los IVA, para que en la factura se pueda identificar perfectamente que, imaginaos, de los 220 euros en total de la factura, pues 160 es la base sin IVA, 40 es IVA del 21 y 20 es IVA del 10%. Y esto es lo que os decía antes. Tienen que emitirse como mucho 30 días después de haberse ya entregado el producto o prestado el servicio. No puede pasar más tiempo. Y además, en general, si tú entregas una mercancía en marzo, aunque sea a finales, deberías facturar ya en marzo. Tienes la obligación de ese mismo mes ya de declarar ese IVA. Si tú esperas abril para facturar, puedes tener problemas con Hacienda. Deberías estar facturando en marzo para declarar el IVA ya de esa venta en marzo. Bien. Vamos entonces a la práctica. Veis que tampoco ha sido tanto la teoría, ¿verdad? Una pequeña introducción, unas pequeñas consideraciones, sin entrar tampoco en un detalle exagerado, ¿vale? La normativa es más compleja y ahí podríamos profundizar más, pero lo importante sobre todo es que entendamos, ¿no? El uso de la factura y que nos familiaricemos con ella y que entendamos esos requisitos que son básicos, pero que son muy importantes. Vamos a elaborar una factura. Venga, corresponde al pedido que ya hicimos en el ejercicio anterior. Únicamente aquí añado algunos datos. Por ejemplo, os pongo la fecha del albarán y el número del albarán para que podáis, como os decía, ¿no? Identificar en la factura la fecha de la entrega. Luego la fecha de la propia factura, que va a ser, como veis, pues un par de días después del albarán. Podría ser a partir del momento en que entregamos, podría ser ya cualquier momento. Puede ser el mismo 28 de marzo, podría ser el 29, el 30 o un poco más adelante. Pero bueno, es conveniente que sea dentro del mes de marzo. El número de la factura, ¿vale? Los productos, cantidades, descripción, referencia. Como veis, el precio, que estos precios son sin IVA. Pensad que estos precios son sin IVA. Y estamos mezclando 4 productos con un servicio, como veis. Bien, ¿algún dato más? Bueno, que saber que todos esos productos y también el servicio de serigrafía llevan el IVA normal, el del 21. Saber que el descuento comercial que le aplicamos es el 5%, eso ya lo habíamos hecho en el pedido. Ahí tenemos las condiciones de pago también y los datos de las empresas. Con toda esta información podemos perfectamente hacer nuestra factura en Excel. Os aconsejo que partáis del mismo modelo en el que hicisteis el pedido y con unas pocas adaptaciones podemos adaptarlo a este modelo que os he preparado. Como os he dicho, el formato es libre, pero claro, debe contener como mínimo todos esos datos obligatorios. Aquí, como veis, pues he cambiado algunas cosas. Por ejemplo, aparece número de factura, fecha de factura y debajo concepto. Ahí es donde os recomiendo que pongáis factura correspondiente al albarán número tal, 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 de fecha tal. ¿Vale? Así quedaría relacionada esta factura con un albarán, que es lo que nos piden, que se explique en la factura cuál es el concepto que estamos facturando. Después ya la referencia, descripción, unidades y todo esto, pues es igual que en el pedido, salvo que aparece una columna nueva.
que veis aquí que pone IVA porcentaje. ¿Esto para qué nos sirve? Esto sirve para que pongamos qué tipo de IVA se va a aplicar a cada una de las referencias o cada uno de los productos que estamos facturando. En nuestro caso va a ser siempre 21, ¿vale? Es una columna informativa. Permite identificar que tal producto va al 21, tal otro va al 21. Imaginaos que tenemos por el medio uno que fuese al 10, pues así ya quedaría ahí identificado y sería más fácil comprobar luego de dónde salen las diferentes cuotas de IVA que vemos un poquito más abajo. Después ponemos en la columna total base, vamos a poner el total de las unidades multiplicadas por el precio menos el descuento. Pero aún no le vamos a sumar el IVA, ¿vale? La columna IVA es informativa, no es para hacer aquí el cálculo IVA incluido. Aquí en total base vamos a poner la base. Después vamos a poner la suma del total sin IVA. Y aquí veis que tenemos tres casillas diferentes. Una para poner la cuota de IVA 4, o la del 10 o la del 21. En nuestro caso solo vamos a usar la del 21. Y ahí vamos a poner el total de, ¿cómo lo vamos a calcular? Es fácil, es la base total que os salga multiplicada por 0,21, ¿vale? O por el 21%. Y la suma de ambos dará el total. Después tenemos condiciones de pago y observaciones, que en este caso, pues, en principio no es necesario hacer. Como veis, se parece mucho al pedido, pero en este caso tenemos que tener, prestar mucha atención a esos detalles, ¿no? De la identificación completa de vendedor y comprador y ese tema de los impuestos. Como veis, he invertido, arriba aparece el vendedor a la izquierda y el comprador a la derecha. En el pedido era al revés. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente se pone a la izquierda el que emite el documento y a la derecha a quién va destinado ese documento. Y en el caso de la factura, el que lo emite es el vendedor, al contrario que el pedido, que en el caso del pedido el que lo emitía era el comprador, ¿vale? Así que ahora nos ponemos en el papel no de la empresa de aventuras, sino que nos ponemos en el papel de la empresa de serigrafía. Nos imaginamos que somos la empresa de serigrafía, Green Team, ¿verdad? Y que somos nosotros los que estamos emitiendo la factura. Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido y estoy seguro de que no va a ser muy complicado que preparéis esta pequeña factura, pero va a ser muy útil para que veáis pues todos estos detalles y que os familiaricéis con el concepto de factura. ¿Vale? Pues hasta pronto y mucho ánimo.